Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Kevin Rivas, soy estudiante de cuarto año de la carrera y formo parte de la comisión académica de ACMEA, que somos los que estamos impartiendo este programa de refuerzo farmacología como una ayuda para poder explicarles algunos de los temas que ustedes ven en fármaco, que ahorita ya tuvieron estos talleres, ya pronto es el parcial. Entonces subimos estos videos a modo de recordatorio para que ustedes puedan ver de forma más fácil, ya que supongo yo que es un poquito más sencillo si ven un video de estos a leerse otra vez un capítulo entero de Golan, que me puedo imaginar, porque ya pasé por ahí lo tedioso que puede ser a veces. Entonces, el punto de este video es repasar la farmacología de los antiinflamatorios no esteroideos, AINES o NSAIDs en inglés. Siempre es importante que ustedes lleven de la mano algunas cositas o cómo se manejan en otro idioma, porque se van a dar cuenta más adelante que es importante empezar a leer también en otros idiomas. ¿Ve? Entonces, ahí está, por si alguna vez lo leen en alguna cosa, alguna guía, alguna publicación que vean en Instagram o en lo que sea. NSAIDs son los mismos AINES, ¿ya? Son las siglas en inglés. Entonces, el punto de este video es recordar la farmacología básica, cositas de fisiología. Esa parte no vamos a centrarnos mucho ni en fisiopatología, pero sí bastante en la muy farmacología de los AINE, de una manera sencilla, rápida, que no sea tan engorrosa para que ustedes sepan lo principal. Entonces, pues sin decir mucho más, vamos a dar inicio. Bien, los AINE tienen una importancia muy grande, ya que son medicamentos que, como ustedes ya saben, son de prescripción muy común. Son los medicamentos de elección para tratar la gran mayoría de dolores. Y también son parte de un grupo de fármacos que pues la población en general consume muy a menudo y normalmente sin prescripción médica. Ya, o sea, las personas dicen, puya, me duele la cabeza. Ok, voy y ¿qué compran? Compran ibuprofeno o una inyección de diclofenaco. ¿Ya? Entonces, estos medicamentos son tan frecuentemente vistos que es muy importante para nosotros como médicos en formación saber cuál es su mecanismo de acción y, más importante aún, cuáles son los riesgos o los efectos adversos de su uso casual y de su uso extendido, de su uso prolongado. Entonces vamos a tratar de mencionar algunas de esas cosas, pero primero, antes de entrar directamente en los AINE, vamos a recordar un grupo de compuestos, un grupo de moléculas, de elementos que nosotros nos vamos a encontrar en la fisiología de los AINE, que son los eicosanoides. Los eicosanoides son las prostaglandinas, los tromboxanos, la prostaciclina y los leucotrienos. ¿Ya? Esos van a ser los eicosanoides. Entonces, ¿de dónde provienen los eicosanoides? Bueno, primero nos vamos que en las paredes celulares, en las paredes, en las paredes celulares nosotros nos encontramos con fosfolípidos. ¿Sí? Los fosfolípidos entonces van a sufrir escisiones, ya se van a, literal va a haber una enzima que va a estar cortando fosfolípidos de las membranas celulares. Esta enzima se llama fosfolipasa A2, ¿sí? Esta enzima se va a estar encargando de estar cortando pedacitos de fosfolípido de las membranas para la formación de un compuesto muy importante que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico entonces va a entrar a diferentes vías para producir diferentes compuestos. Entonces este ácido araquidónico va a entrar primordialmente a dos vías: la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipooxigenasa. Estas dos enzimas son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes porque de aquí van a producirse todos los eicosanoides. Entonces la vía de la ciclooxigenasa va a llevar a la formación de lo que son endoperóxidos, que estos no nos van a importar mucho, pero lo que sí nos va a importar es que los endoperóxidos van a entrar a tres diferentes vías: la vía de la prostaglandina isomerasa para formar prostaglandinas, la vía de la tromboxano sintasa para formar tromboxano A2 y la vía de la prostaciclina sintasa, ¿sí? Que va a formar pues prostaciclina o prostaglandina I2. Estos tres compuestos van a ser extremadamente importantes,
muy importantes. ¿Y por qué van a ser importantes? Porque van a ser mediadores de la inflamación y de la actividad vascular en procesos inflamatorios, que son los que últimamente causan dolor. Entonces, las prostaglandinas, sí, vamos a tener muchas prostaglandinas, las más importantes quizás la prostaglandina E2, sí, también además de esta vamos a tener la prostaglandina D2 y la prostaglandina F2 alfa, ¿sí? Entonces, estas prostaglandinas van a ser mediadores inflamatorios cuya función principal va a ser alterar la permeabilidad vascular, aumentándola, permitiendo que se irriguen más los tejidos para que viajen todas las células inflamatorias al sitio de lesión. Luego, el tromboxano A2 va a tener una acción sobre una célula que es extremadamente importante, que es la plaqueta, ¿sí? El tromboxano A2 aumenta la agregación plaquetaria, ¿sí? Y por ende aumenta la vasoconstricción. La agregación plaquetaria quiere decir que, como ustedes ya saben, cuando hay una lesión comienza una cascada trombótica en la cual lo primero que pasa es que las plaquetas se unen entre ellas para formar un taponcito que prevenga pérdidas o hemorragias mayores. Entonces el tromboxano 2 va a mediar esto, ¿sí? Que para evitar hemorragias los vasos se constriñen y además se agreguen plaquetas. Y vamos a tener el antagonista fisiológico del tromboxano 2, ¿sí? Que es la prostaglandina I2 o la prostaciclina. La prostaciclina aumenta la desagregación de las plaquetas, es decir, inhibe la agregación plaquetaria y promueve la vasodilatación. Entonces esto va a ser muy importante que lo tengan en mente. Y por luego tenemos la lipooxigenasa, levemente, o sea, menos importante, pero no del todo. Y por esta vía se van a producir los leucotrienos, principales leucotrienos que tienen que recordar: el leucotrieno D4 y el leucotrieno C4, ambos muy importantes en la patología del asma, que eso no lo vamos a tratar ahora, pero muy importantes en la patología del asma, ya que ambos van a causar broncoconstricción, ¿sí? Broncoconstricción. Entonces, bien, ahora que tenemos esto en mente, ya vamos a poder tratar como tal los AINES. Los AINES van a actuar aquí mismo, en la ciclooxigenasa. Los AINE, ¿sí? Van a ser inhibidores de la ciclooxigenasa. Cada uno de los AINE van a tener diferentes tipos de inhibición en esta enzima y es lo que vamos a tratar ahora. Así que bien, los AINE. Vamos a tener primero que nada AINES que los vamos a poder clasificar dependiendo de sus características químicas. Vamos a tener los derivados del ácido salicílico, como es la aspirina o ácido acetilsalicílico. También vamos a tener los derivados del ácido propiónico, como son el ibuprofeno y naproxeno. Aquí no los voy a mencionar todos, como les digo, voy a mencionar los más comunes. El resto ustedes los pueden terminar de revisar en su libro. Luego vamos a tener otros AINES de naturaleza química distinta, como lo son el diclofenaco, ¿sí? El diclofenac, el ketorolaco, ¿sí? El ketorolaco, la indometacina y el piroxicam. Y los nuevos o más nuevos inhibidores o AINES, que pues por el momento ya los vamos a tratar para ver cuáles son sus prescripciones y todo esto, que son los coxibs, ¿no? Siendo el más común el celecoxib, ¿sí? Entonces, muy bien, ¿en qué se van a diferenciar todos estos? En el grado de inhibición sobre la ciclooxigenasa y en qué variante de la ciclooxigenasa van a actuar, porque la ciclooxigenasa va a existir en dos isoformas en nuestro cuerpo: la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Entonces, la ciclooxigenasa 1 es constitutiva de los tejidos, se va a encontrar en la gran mayoría de tejidos. Entonces, esta va a estar más distribuida uniformemente. En cambio, la ciclooxigenasa 2 tiene la capacidad de que solamente va a aparecer en los tejidos cuando exista inflamación. En el momento que un tejido se empiece a inflamar, ¿sí? Cuando un tejido se comienza a inflamar, aumenta la regulación en una cascada hacia arriba de ciclooxigenasa 2. Entonces vamos a decir que los AINE, su principal acción antiinflamatoria se va a dar debido a la inhibición de COX-2, ¿sí? Y COX-1 va a estar más relacionada a sus efectos adversos, ¿sí? Entonces, recordemos, COX-2 y su inhibición más relacionada a la parte antiinflamatoria y COX-1 a los efectos adversos de los AINE.
Entonces, vamos a tratar de comenzar a mencionarlos, a tratar de cubrir las principales características de cada uno de los AINE. Entonces, para eso, vamos a iniciar con... Vamos a ver... Bien, como les decía, tenemos la inhibición de la ciclooxigenasa. Entonces, ¿cómo va a ser la inhibición de la ciclooxigenasa de la gran mayoría de estos AINE? Bien, tenemos que la aspirina inhibe irreversiblemente a COX-1. Irreversiblemente. Esto quiere decir que la aspirina se va a unir a COX-1 y la va a inhibir irreversiblemente. ¿Ya? Eso quiere decir que la enzima va a tener que cumplir su vida útil y va a estar disponible hasta que se vuelva a sintetizar nueva enzima. Luego tenemos el ibuprofeno, naproxeno y todos estos, ¿sí? Que son inhibidores de ambas enzimas, COX-1 y COX-2, pero son reversibles, ¿sí? Es una inhibición reversible y temporal. Y por último tenemos celecoxib o los coxibs, que son inhibidores selectivos de COX-2. Bien, ahora teniendo esto en mente, vamos a comenzar a hablar de cómo es que ejercen sus diferentes efectos terapéuticos los diferentes AINE. Bien, comenzamos con los mecanismos de acción, que les digo yo que es en especial esta parte antiinflamatoria. Pero vamos a hablar de los diferentes efectos que causan los AINE, porque no es simplemente son antiinflamatorios y ya, vea. Su primera acción es que son analgésicos, ¿sí? Ayudan a poder manejar el dolor. Entonces, ¿cómo es que ejercen su efecto analgésico? El efecto analgésico se da de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Esto quiere decir que cuando un tejido se inflama, las prostaglandinas se van a iniciar a sintetizar, y esto va a ayudar a que la producción de prostaglandinas aumente la producción de otros mediadores de inflamación como histamina o bradicinina. Entonces, la analgesia que producen los AINE va a ser una analgesia parcial. Esto quiere decir, van a poder disminuir la parte del dolor causada por las prostaglandinas. Por eso es que los AINE de preferencia se utilizan como analgésicos para un dolor leve o moderado, no para dolores crónicos ni dolores viscerales. Esto quiere decir que los dolores causados por cólicos renales o daño renal como tal, por un daño del parénquima hepático o por un infarto agudo del miocardio, no van a poder ser resueltos por un AINE. Un AINE no va a ayudar. Entonces, para esos dolores viscerales profundos se utilizan los medicamentos opiáceos, pero eso es tema de otra cosa. Entonces, recordar que la función analgésica es para dolores leves o moderados y solamente alivian el dolor causado por la propia prostaglandina. No tienen acción sobre otros mediadores inflamatorios como histamina o bradicinina. Luego, como dice su nombre, son antiinflamatorios. Bien. La función antiinflamatoria se da directamente de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, por la que, al igual que con el dolor, se va a reducir o atenuar la inflamación, porque solamente van a disminuir el proceso inflamatorio causado específicamente por las prostaglandinas. No van a tener relación con los demás mediadores de la inflamación. Entonces, por eso los AINE van a ser muy comúnmente utilizados en una patología llamada artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad en la cual nuestro cuerpo genera anticuerpos para ir a unirse a las diferentes uniones articulares, valga la redundancia, a poder causar destrucción de ellas y por ende alterar la composición articular, y de esta manera causar principalmente dolor, inflamación y rigidez. Los AINE van a ser capaces de disminuir esta sintomatología debido a que la gran producción inflamatoria es de prostaglandinas, pero recuerden, son solamente de uso sintomático, es decir, que un AINE no va a ser capaz de revertir una patología inflamatoria, simplemente de aliviarla temporalmente. Luego, además de esto, van a tener un efecto antipirético. Es decir, que pueden ayudar a combatir la fiebre. ¿Cómo ayudan los AINE a combatir la fiebre? Bien, esto lo hacen debido a que
Cuando nosotros tenemos fiebre, ¿sí? Con un proceso inflamatorio, tenemos fiebre o tenemos alguna infección, nuestro cuerpo va a producir fiebre. Cuando la fiebre inicia, nuestro cuerpo aumenta la producción de una citocina llamada interleucina 1. La interleucina 1 va al hipotálamo, ¿sí? Va al hipotálamo y ella se encarga de elevar la temperatura corporal. Entonces, la interleucina 1 también aumenta la producción de prostaglandinas cerebrales. Y las prostaglandinas cerebrales son las que son pirogénicas. Entonces, cuando nosotros damos AINES, ellos van a venir a actuar sobre las prostaglandinas cerebrales, aliviando esta tormenta de prostaglandinas cerebrales y por ende evitando que progrese la fiebre. Y luego, esos serían en general los mecanismos de acción principales. Ahora, ¿cómo lo hacen? Como les dije, tienen inhibición de la ciclooxigenasa. Entonces, la ciclooxigenasa son enzimas que están formadas de un canal. Tenemos COX-1, COX-2. Entonces vamos a tener un pequeño canal que en COX-1 es un canal extremadamente estrecho. En cambio, en COX-2 vamos a tener un canal más ancho. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Porque los diferentes AINES se van a unir a estos canales para evitar que a través de ellos pase el ácido araquidónico, ¿verdad? Para poder formar las prostaglandinas. Entonces, los AINES normales son, por así decirlo, son AINES extremadamente delgaditos, son moléculas pequeñas. Ya los derivados de ácido propiónico, la aspirina, todos esos son AINES pequeños que pueden entrar fácilmente y bloquear el canal en la ciclooxigenasa 1 y también levemente la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Pero tenemos los COXIBs, que son moléculas extremadamente grandes. Entonces ellos inhiben selectivamente a la COX-2 porque no pueden acceder al canal de COX-1, entonces no la inhiben, van e inhiben directamente COX-2 y lo hacen de manera más específica que los que inhiben COX-1. Entonces es muy importante mencionar esto. Bien, ahora que ya mencionamos los principales mecanismos de acción, en qué momento se van a prescribir, es muy importante que recordemos los efectos adversos y por qué existen los efectos adversos de los AINE. Vamos a comenzar primero con los efectos adversos de los AINE normales, como ibuprofeno, naproxeno, etcétera. Todos aquellos que son reversibles y que son no selectivos, es decir, que inhiben a COX-1 y a COX-2. El principal efecto adverso es el sangrado gastrointestinal. ¿Y esto a qué se debe? ¿Ya? Nosotros no tenemos que quedarnos con eso de que tal medicamento causa tal efecto adverso y ya, porque necesitamos entender el por qué es que lo causa. Entonces tenemos que las prostaglandinas, ¿sí? Nos vamos a localizar en la mucosa gástrica. Ahí vamos a tener prostaglandinas muy importantes, que son la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Estas dos prostaglandinas en la mucosa gástrica van a tener una función protectora. Eso quiere decir que van a estimular la mucosa para producir dos cosas: un aumento de la secreción de bicarbonato para evitar que el ácido estomacal destruya el propio estómago, y también algo muy importante es que van a causar vasodilatación, ¿sí? Entonces, estas prostaglandinas producidas obviamente por la COX-1. Entonces, cuando nosotros prescribimos AINES, ¿sí? Cualquiera de los AINES, al inhibir la COX-1 y en especial la aspirina, que es irreversible, volviendo a hacer énfasis en eso, que la aspirina es irreversible, entonces en ese caso nosotros perdemos los efectos protectores de la mucosa y en este momento la mucosa gastrointestinal se va a volver susceptible a sufrir úlceras, rupturas, perforaciones y por todas estas razones estado de sangrado gastrointestinal profuso. Esta es la razón por la que existe mayor riesgo. ¿Cuáles son los AINE con mayor riesgo? Son la indometacina, el ketorolaco,
además de la indometacina, ketorolaco, también el diclofenac y la aspirina. Los que tienen menor incidencia del sangrado gastrointestinal, ibuprofeno y naproxeno. Por eso son los más frecuentemente prescritos, porque estadísticamente hablando, su prevalencia de efectos adversos es disminuida, pero sigue estando presente. Ahora bien, ¿cuál es el otro efecto adverso importante? Sí, vamos a tener la nefrotoxicidad. Los AINES son extremadamente nefrotóxicos. Sí, eso quiere decir que afectan la función renal. ¿Y por qué es que los AINES son nefrotóxicos? Bien, porque las prostaglandinas, volvemos a las mismas, PGE2 y la prostaciclina, tienen una función extremadamente importante en la médula renal y en el glomérulo, en el cual ellas son vasodilatadores, ¿sí? Siempre van a vasodilatar, aumentan la vasodilatación y aumentan la excreción de sal. ¿Cuál es la importancia de esto? Manteniendo la excreción de sal, evitan la retención de volumen y de agua que puede causar daño renal e hipertensión. Entonces, nuevamente, son producidas por la COX-1. Cuando nosotros prescribimos AINES, se inhibe la COX-1 y perdemos estos efectos, por lo cual vamos a aumentar la retención de sodio, que va a terminar en un volumen de sangre renal disminuido, en falla renal y en hipertensión arterial. Entonces también van a ser medicamentos extremadamente nefrotóxicos, por lo cual se tienen que prescribir máximo un par de semanas, 10 días, y no estar exagerando en la prescripción de estos AINES. Bien, ahora, dato importante, estos efectos adversos están presentes en todos los AINES menos en los COXIBs. Los COXIBs, disculpen un momento que está lloviendo. Bien, los COXIBs son inhibidores selectivos de la COX-2. Entonces, al no inhibir COX-1, todo esto queda exento de la acción de los COXIBs. Ya. Ahora bien, ¿cuál es el problema con recetar COXIBs y por qué no se utiliza tan comúnmente? Si tienen el efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico y no producen efectos adversos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros simplemente nos aliviamos todo eso y empezamos a prescribirle a todas las personas con dolor Celecoxib? ¿Por qué? Porque estos medicamentos están registrados que tienen mayor incidencia de infartos agudos al miocardio. Y ustedes dirán, ¿por qué tienes incidencia de infartos agudos al miocardio? Bien, y es que nosotros hemos olvidado algo muy importante, y es que nos hemos estado centrando solo en las prostaglandinas, pero también hay dos mediadores importantísimos como son tromboxano A2 y la prostaciclina, en especial el tromboxano. Cuando nosotros recetamos AINES, en especial la aspirina, al ser un inhibidor irreversible, recordemos, la aspirina inhibe irreversiblemente. Por ende, vamos a tener, la aspirina llega a la plaqueta y en la plaqueta inhibe a la COX-1, perdón. Por ende, ¿sí?, no se va a estar produciendo en la plaqueta tromboxano A2. La disminución del tromboxano A2 lo que va a producir principalmente, esta disminución de tromboxano A2, va a hacer que la agregación plaquetaria disminuye. Entonces, así es como la aspirina disminuye el riesgo trombótico. ¿Ya? Vamos a tener menos riesgo en pacientes con factores de riesgo para tener accidentes vasculares, como puede ser una enfermedad cerebrovascular o un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio, un infarto en la retina, ¿ya?, un infarto renal, ¿sí? Todo esto, nosotros utilizando una pequeña dosis de aspirina, vamos a poder mitigar estos riesgos en los pacientes obesos, con hipertensión arterial, con aterosclerosis, con dislipidemias. Vamos a prevenir esto recetando aspirina. Entonces, si nosotros retiramos la aspirina y empezamos a prescribir solamente AINES COX-2 selectivos, perdemos este efecto. Y el riesgo cardiovascular en los pacientes aumenta. Cuando prescribiendo los otros AINES, aunque no sea la aspirina, vamos a ir promoviendo evitar estos estados trombóticos. Ahora bien,
porque la aspirina también ayuda también en la plaqueta, porque la aspirina, al ser irreversible, va a mantener inhibida a esta enzima hasta que haya nueva plaqueta. La plaqueta va a morir con su enzima inhibida, porque la inhibición va a ser irreversible, no se puede vencer. Hasta que haya nueva plaqueta, va a haber disponible tromboxano de nuevo. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que recordemos que no solamente podemos decir, el Coxiba ayude ya y muere, vean. No, o sea, es más complicado que eso. Entonces, eso. Ahora bien, hablando siempre de los efectos adversos, ¿cómo podemos mitigar el riesgo? ¿Sí? Para mitigar el riesgo de sangrado gastrointestinal, normalmente los AINES se van a prescribir, o a los pacientes que llevan años con prescripción, se puede agregar omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, o esomeprazol, ¿sí? Que van a inhibir la bomba de protones y van a disminuir la acidez gástrica. Y también podemos prescribir un inhibidor de los receptores H2 de histamina, como es la ranitidina o cimetidina. La administración de estos medicamentos en conjunto con los AINE puede ayudar a disminuir el riesgo de sangrados gástricos. Y bien, ahora que hemos visto todo esto, ya vimos los mecanismos de acción, cuáles son los efectos adversos, la razón de los efectos adversos, y también que ya pudimos cubrir un poco cómo mitigar estos efectos adversos y también la función antitrombótica de los AINE. Vamos a hablar de un medicamento que normalmente se incluye con los AINE, pero no es uno, que es el famoso paracetamol, la acetaminofén, ¿vean? Que es la misma. Paracetamol, acetaminofén. Bien, este medicamento es muy característico, ¿no? Porque en realidad no es ni antiinflamatorio, porque su inhibición de la COX-1 es ridículamente leve, ¿ya? Tampoco va a ser un muy buen analgésico, pero lo que sí es un antipirético. Entonces, el paracetamol es un medicamento que no tiene riesgo de sangrados, no tiene riesgo de nefrotoxicidad, ¿sí? Tampoco es un buen antiinflamatorio, pero vamos a tener un nuevo riesgo, ¿sí? ¿Sí? Que es la hepatotoxicidad. La hepatotoxicidad se da porque el paracetamol reduce peróxido, ¿sí? Ya, o sea, cuando el paracetamol entra en nuestro cuerpo, va a ir por ahí reduciendo agua peroxidada o peróxido de hidrógeno, y esto lo hace a través del glutatión hepático. Si nosotros utilizamos paracetamol en exceso, nuestro cuerpo tiene solo una reserva de glutatión y no va a poder acceder a él, por lo que vamos a comenzar a dejar de reducir el peróxido, ¿sí? Entonces esto va a empezar a causar lesión celular en el hígado. Finalmente terminando en hepatotoxicidad. Entonces recordemos, el paracetamol es un buen antipirético y es levemente analgésico, una leve analgesia, y leve antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces el paracetamol, a grosso modo, no es AINE. Eso recuérdenlo muy bien. Y hoy sí, para finalizar el tema, vamos a hablar de algunos usos especiales, ¿sí? Usos especiales de los AINE. La gran mayoría se van a prescribir de manera por la vía oral, es lo más común. Pero vamos a ver algunos otros AINE que se utilizan de otras formas. Por ejemplo, el diclofenac es más común intramuscular, ¿ya? Se utiliza de manera intramuscular para el dolor postoperatorio o postquirúrgico. Ya es un AINE fuerte, bastante nefrotóxico, pero que se suele utilizar mejor de manera intramuscular porque es de absorción más rápida, ¿sí? Luego también vamos a tener un uso muy importante, y sí memorícenselo porque es casi seguro que les pueden preguntar,
para el cierre del ductus arteriosus vamos a utilizar de elección indometacina. Pero esto es lo que aparece en el libro, eso apréndanse, pero les voy a decir yo que la indometacina ya no se suele utilizar porque los efectos adversos son demasiado grandes. La indometacina va a causar sangrados gastrointestinales, mareos, vómito y discrasias sanguíneas. Se ha asociado ya la indometacina a anemias, leucemias, entonces no se suele utilizar ya. En el libro se dice que es el de elección. Entonces a día de hoy se utiliza mejor el ibuprofeno. El ibuprofeno sirve de misma forma para cerrar el ducto arterioso. Y eso sería más que todo hasta donde llegaríamos con el tema de hoy. En su libro también menciona inhibidores de los leucotrienos y eso, pero no nos vamos a centrar en eso, ya que esos no son AINES como tal. Esto era puramente de los AINES, espero que les haya servido. Recuerden que estas charlas no van a sustituir a su libro de texto, ni a los talleres, ni a nada de eso. Pero pues espero haberles ayudado para al menos entender de manera más sencilla esto, sin tanta palabra complicada. Ni nada. También por si les preguntan alguno de los riesgos que existen también con utilizar AINES, puede ser nefritis intersticial, y también hipercalemia. Hipercalemia, que es un aumento en la concentración sérica de potasio. Entonces también son comunes ya en diversos pacientes. Entonces lo que les decía, este es un tema muy importante que ustedes lo conozcan porque se prescriben AINES a diario, las personas toman AINES a diario y es muy importante manejarlo. Espero haberles ayudado con algo. Igualmente aquí les voy a dejar mi correo, como siempre. Ya, mi correo para que ustedes se comuniquen conmigo si tienen alguna vez alguna duda, si no entienden algún tema, independientemente de la materia, independientemente del tema, yo si tengo el tiempo con gusto les puedo ayudar, no hay ningún problema. Entonces me pueden escribir ahí, no hay ningún problema. También aquí les dejo mi número de teléfono, me pueden escribir por WhatsApp si algo necesitan. Como les dije, mi nombre es Kevin Rivas, soy del programa de la Comisión Académica de ACMEA, del programa de refuerzo de farmacología. Esto ha sido todo. También una recomendación para cuando terminen de llevar fármaco 1 y 2, van a necesitar probablemente en el futuro regresar a consultar algunas cosas de farmacología. Y normalmente regresar al Golan es complicado porque uno necesita consultar rápido. Entonces les voy a dejar como recomendación este libro de aquí, Medical Pharmacology at a Glance, que es un libro muy bonito. Está en inglés, eso sí, es un poco la desventaja, pero es un libro muy bonito, donde en 2 paginitas abarca cada tema. Por ejemplo, aquí está los AINE, aquí están los corticosteroides, en 2 páginas, cada tipo de droga en 2 páginas, entonces es muy útil, yo lo ocupo casi todos los días. Entonces ahí se los dejo por si quieren darle alguna leidita. Voy a ver si les puedo dejar el link del libro en la descripción del video. Y pues eso sería todo. Mucha suerte en su examen. Creo que es el examen final de fármaco. Métanle. La fármaco 2 es preciosa también. Y les deseo muchísima suerte. Cualquier cosa saben que me pueden consultar. Y pues